La configuración electrónica del cromo es incorrecta. Incorrecta según sus propias reglas. El átomo no cometió un error. Las reglas sí. Soy Linus Pauling y lo que estás a punto de escuchar sobre la configuración electrónica no aparece en ningún resumen de química básica, en ninguna introducción de bioquímica para principiantes, en ningún video de ciencia para todos que haya visto. Porque la mayoría de las explicaciones se detienen exactamente donde empieza el problema real. Esto es divulgación científica sin atajos. Esto es Pauling explica, no para que memorices un esquema, sino para que entiendas qué está pasando realmente dentro de un átomo. En este video vas a entender por qué el enlace químico entre electrones y núcleo no es una jerarquía fija, sino una optimización constante. ¿Qué tiene que ver la estructura molecular del hierro en tu sangre con las reglas que aprendiste en la escuela? Y cómo la química en acción contradice los diagramas del libro de texto en casos que no son excepciones, sino evidencia de algo más profundo. Ciencia en español, ciencia real. Y antes de terminar, vamos a llegar a una pregunta sobre el spin del electrón que la medicina ortomolecular, la química y la física cuántica juntas todavía no pueden responder. La regla es simple. Los electrones llenan los orbitales de menor a mayor energía. Primero el 1s, luego el 2s, luego el 2p. Sigue el esquema, escribe la configuración. Terminas con una cadena de números y letras que parece completa. 3 reglas. Aufbau, Pauli, Hund. Eso es todo lo que necesitas. Eso es lo que te enseñaron. Y funciona. Para hidrógeno, para helio, para carbono y nitrógeno y oxígeno. Funciona tan bien que parece una ley. Luego llegas al cromo. El cromo tiene 24 electrones. Según el esquema Aufbau, su configuración debería terminar en 3 de 4, 4s2. 4 electrones en el subnivel D, 2 en el S. Eso dice la regla. Eso predice el esquema. El cromo tiene 3 de 5, 4, S1. 5 en el D, 1 en el S. No 4 y 2, 5 y 1. La explicación estándar dice, la subcapa de semillena es especialmente estable. Memoriza eso, sigue adelante. Pero eso no es una explicación, es una etiqueta pegada sobre una pregunta que no se respondió. La estabilidad es el resultado, no el mecanismo. Y si no entiendes el mecanismo, no entiendes nada. Solo tienes una palabra nueva para describir algo que todavía no comprendes. El mecanismo es este. Un orbital no es una órbita. Eso primero. El electrón no da vueltas alrededor del núcleo como un planeta. Esa imagen es cómoda, es visual y es incorrecta. Un orbital es una región del espacio donde el electrón tiene 90% de probabilidad de ser encontrado si lo buscas. Es un volumen de probabilidad, una nube cuya densidad en cada punto te dice cuánto prefiere el sistema tener carga ahí. Yo medí esas formas con difracción de rayos X. No son metáforas, son geometría real, verificable, medible. Ahora, 4 números cuánticos no son una clasificación, son una dirección en un espacio de 4 dimensiones. El número n dice a qué distancia del núcleo está el orbital. El número L dice qué forma tiene, esférica, lobular, más compleja. El número m sub L dice cómo está orientado ese orbital en el espacio tridimensional. Y m sub S dice cuál de los 2 posibles estados de spin tiene el electrón. Ningún electrón en el mismo átomo puede tener los 4 números iguales.
Eso es el principio de exclusión de Pauli. No es una regla arbitraria. Es la consecuencia matemática de que los electrones son fermiones, partículas cuya función de onda combinada debe ser antisimétrica. Cuando dos fermiones intentan ocupar el mismo estado, la función de onda se cancela a sí misma. El resultado es cero. El estado no existe. La naturaleza no prohíbe ese estado, simplemente no hay nada ahí. Ahora viene lo que la mayoría de los cursos no dicen. La energía de un orbital no es fija. El esquema Aufbau dibuja una escalera, 1S abajo, luego 2S, 2P, 3S, 3P y así. Parece permanente. Parece que el 4S siempre está por debajo del 3D, pero esa relación cambia dependiendo de cuántos protones hay en el núcleo y de cuántos electrones ya están en el átomo. Para el potasio, sí, el 4S es energéticamente más bajo que el 3D. Por eso el potasio llena el 4S primero. Para el zinc, la relación se invierte. El 3D termina siendo más bajo. Y a lo largo de la serie de metales de transición, esa relación no es constante. Fluctúa átomo por átomo, configuración por configuración. El esquema Aufbau asume una jerarquía fija. El átomo no la conoce. Y ahí es donde entra el cromo. Cuando el cromo tiene 4 electrones, en 3D y 2 en 4S, la energía total del sistema es mayor que cuando tiene 5 en 3D y 1 en 4S. ¿Por qué? Porque cuando 5 orbitales de Mann contienen cada uno un electrón con el mismo spin paralelo, hay un fenómeno que se llama energía de intercambio. Electrones con spin paralelo en orbitales distintos se estabilizan mutuamente de una manera que la mecánica cuántica predice con precisión, pero que no tiene analogía clásica. Esa energía de intercambio, multiplicada por los 10 pares posibles entre 5 electrones de spin paralelo, es mayor que el costo energético de mover un electrón de 4S a 3D. El sistema calcula, elige el mínimo de energía. Y ese mínimo no coincide con lo que el esquema predice. El cromo no es una excepción, es el átomo siendo honesto sobre lo que el esquema simplificó. La cobre hace lo mismo. 3 de 10, 4S1 en lugar de 3 de 9, 4S2. Una subcapa de completamente llena, mismo argumento, misma física, mismo resultado. Y hay más casos a lo largo de la tabla periódica donde la optimización energética real diverge de la predicción del esquema. Pero aquí está la parte que se menciona todavía menos. No podemos calcular exactamente la configuración electrónica de ningún átomo con más de un electrón. El hidrógeno, solución analítica exacta, un protón, un electrón. La ecuación de Schrödinger se resuelve perfectamente. El helio, 2 electrones. Ya no hay solución exacta. Los 2 electrones interactúan entre sí mientras interactúan con el núcleo. Es un problema de 3 cuerpos. Las matemáticas no tienen solución cerrada para 3 cuerpos con interacciones mutuas. Todo lo que sabemos sobre la configuración electrónica de todos los átomos con más de un electrón viene de aproximaciones. Hartree-Fock, teoría del funcional de la densidad, métodos perturbativos. Ninguno es exacto. Cada uno es una herramienta diseñada para un rango de problemas, con errores controlados en ese rango y errores descontrolados fuera de él. Las tablas en los libros de texto parecen hechos. Son los mejores números que los métodos numéricos pueden dar.
no resultados de cálculos exactos. Esa diferencia es fundamental y casi nunca se menciona. No es un problema técnico que espera una computadora más rápida. Es una limitación estructural de la matemática que usamos para describir sistemas de muchos cuerpos. Mejores computadoras dan mejores aproximaciones, no respuestas exactas. Hay algo que necesito contarte sobre el hierro. El hierro en tu hemoglobina está en estado Fe2+, 2 electrones menos que el hierro neutro. Su configuración electrónica en ese estado permite algo muy específico: una transferencia parcial de densidad electrónica hacia la molécula de oxígeno cuando se une, sin oxidar permanentemente el hierro. Eso es lo que hace posible que la hemoglobina transporte oxígeno y lo suelte cuando llega a un tejido que lo necesita. Cambia un electrón en esa configuración, cambia el estado de oxidación y la hemoglobina deja de funcionar como transportador. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina 200 veces más fuerte que el oxígeno, no por toxicidad química genérica, por geometría específica. Los orbitales moleculares del C o se solapan con los orbitales del hierro en una configuración que el oxígeno no puede igualar. El C o encaja mejor, bloquea el sitio, y el sistema que debería transportar oxígeno transporta veneno en su lugar. Configuración electrónica de un átomo en una proteína. Decide si sobrevives. Quiero contarte algo sobre mi propio error. Yo propuse una estructura de triple hélice para el ADN. Había trabajado en la alfa hélice de las proteínas 2 años antes. Había visto que las hélices emergen de la geometría de los enlaces de hidrógeno con una regularidad que casi parecía inevitable. Apliqué ese razonamiento al ADN. Me equivoqué. Puse los grupos fosfato hacia adentro de la hélice. A pH fisiológico, esos fosfatos tienen carga negativa. Se repelerían entre sí. La estructura no podría existir. Lo sabía. O debería haberlo sabido. El error no fue de química, fue de datos. Rosalind Franklin tenía imágenes de difracción de rayos X del ADN que yo no había visto. Watson y Crick tuvieron acceso a esas imágenes, yo no. Y sin esos datos, mi intuición, construida sobre años de trabajo correcto, me llevó en la dirección equivocada. Los datos son más importantes que la intuición, siempre. La intuición genera hipótesis rápidamente. Los datos eliminan las incorrectas. Y la eliminación es el trabajo real de la ciencia, no la confirmación. Yo tenía cientos de estructuras moleculares en mis cuadernos de los años 40. La mayoría eran incorrectas. Las dibujé todas con convicción. Así funciona esto. Tienes muchas ideas, desecha las malas. Lo que sobrevive no es necesariamente la idea más brillante, es la que los datos no pudieron destruir. Hay 2 lugares donde ese proceso todavía no terminó. El primero, el plegamiento de proteínas. Conocemos la secuencia de aminoácidos. Conocemos la termodinámica que gobierna cómo los sistemas minimizan energía. Pero no podemos predecir de manera confiable cómo se plegará una proteína arbitraria. El espacio de conformaciones posibles es tan grande que explorarlo sistemáticamente es computacionalmente imposible con cualquier tecnología disponible. AlphaFold 2 predice estructuras con precisión que hace una década parecía inalcanzable, pero reconoce patrones estadísticos en datos. No resuelve la física desde primeros principios. Eso no es el mismo tipo de conocimiento.
y nadie sabe todavía si alguna vez lo será. El segundo, los polímeros conductores. En 1977, Hideki Shirakawa descubrió que el poliacetileno, después de doparlo con yodo, conduce electricidad. Los polímeros se usaban precisamente porque son aislantes. Eso cambió una categoría completa de materiales. El mecanismo de conducción en polímeros conjugados desordenados todavía no está completamente descrito matemáticamente. Construimos sobre él OLEDs y celdas solares orgánicas. Funciona. La teoría completa, la que predice exactamente cuándo y por qué conduce un sistema desordenado, no existe todavía. Construimos sobre algo que no entendemos del todo. Eso no es una falla de la ciencia, es su estado normal en la frontera. Y hay una última pregunta que quiero dejar abierta. El spin del electrón no tiene analogía clásica, no es rotación, no hay nada girando. El spin emerge de la ecuación de Dirac, la versión relativista de la mecánica cuántica, como una propiedad matemática necesaria para que la ecuación sea consistente. Los fermiones tienen spin semientero. Los bosones tienen spin entero. Eso determina si dos partículas pueden ocupar el mismo estado y por tanto determina si la materia como la conocemos puede existir con la estructura que tiene. Pero ¿por qué la naturaleza requiere esa distinción? ¿Por qué fermiones y bosones son categorías fundamentales y no consecuencias de algo más profundo? Eso ninguna teoría lo explica, lo describe. Con precisión extraordinaria, pero no lo explica. Cuando empezaste este vídeo, la configuración electrónica era un esquema. Cajitas, flechitas, un orden de llenado. Ahora sabes que es la descripción del estado de mínima energía de un sistema que no podemos calcular exactamente para ningún átomo con más de un electrón. Que las reglas que aprendiste son aproximaciones útiles con límites reales. Que el cromo y el cobre no son excepciones. Son los casos donde la aproximación ya no cubre la realidad. Y que el átomo de hierro en tu sangre, con su configuración específica, sostiene un mecanismo de transporte de oxígeno que depende de ángulos de enlace y energías de intercambio que nadie predijo antes de medirlos. La pregunta que queda no es cuál es la configuración del cromo. La pregunta es por qué la naturaleza requiere que dos fermiones no puedan ocupar el mismo estado. Y si ese requerimiento es más profundo que la mecánica cuántica o solo una de sus propiedades internas. Nadie lo sabe todavía. Y esa es para mí la señal de que todavía hay trabajo por hacer.